Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paloma, enfermera. Trabajo en el Hospital General de Zona número 1, doctor Demetrio Mayoral Pardo, del Hospital del IMSS aquí en Oaxaca, y pertenezco al Comité de Lactancia Materna. Les doy la bienvenida y les quiero presentar a la doctora Laura Mayoral Peña. Ella es nuestra ponente el día de hoy, nuestra tercera sesión. Les voy a pedir que por respeto a la audiencia y a nuestra ponente mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Si les es posible, también sus cámaras para mejorar la calidad del video. Y pues vamos a dar inicio. Doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues la dejo con los jóvenes. Sí, pues muchas gracias, Ivonne Martínez, su jefa de enseñanza, tengo entendido. Sí, doctora. Entonces, pues vamos a empezar. Qué bueno que nos están dejando pasar esta semana de la lactancia, pues sin nada, ¿no? Por eso. El tema de hoy, bueno, nada más necesito que me comparta la presentación para que lo podamos empezar. Entonces, compártame la presentación, porfa. Ok. Listo, ya en eso estoy. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta presentación. Nada más déjame mover para ver si lo quito aquí de la pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver el tema de la atención integral del embarazo con embarazada COVID-19. Tengo entendido que esta presentación está, enfocada tanto a personal del hospital, médico y no médico, como a población abierta. Entonces, me pidieron que hiciera la presentación un poquito, como que pudieran verla todos, que no es tan sencillo porque tiene mucha terminología un poquito técnica. Entonces, intenté no ponerle demasiada para que no estuviera muy cargada y que le puedan entender las personas que no son de área de salud. Entonces, vamos a empezar. No avanza. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de antecedentes históricos.
La mayoría ya más o menos ha escuchado, porque esto es algo pues nuevo, es reciente. Entonces, todos sabemos que la enfermedad de la que vamos a hablar hoy pues es una enfermedad causada por un coronavirus. Entonces vamos a poner un poquito de lo que son las reseñas, la reseña o los antecedentes históricos de lo que son los coronavirus y las enfermedades que han dado a los humanos. Entonces la primera vez que tuvimos nosotros como humanos contacto con un coronavirus fue más o menos en el 2002, 2003, en el cual en lo que hoy es Wuhan, China, se descubrieron casos de una enfermedad respiratoria también, a la cual se le dio el nombre de SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo, y esta enfermedad se descubrió que era dada por un virus, un coronavirus, al cual se le dio el nombre de SARS-CoV-2. Esta enfermedad era de transmisión o es de transmisión persona a persona, también causó una epidemia, no se expandió tanto como la que tenemos en la actualidad. Esta epidemia se expandió a Hong Kong, se expandió a Singapur, se expandió a Canadá, y más o menos en alrededor de unos 3 meses invadió alrededor de unos 10 países. También tuvieron más de 4,000 casos en todo el mundo, más de 700 muertos. Pero esta, que fue clasificada en ese tiempo como epidemia, fue pues relativamente controlada de forma rápida, y más o menos, ¿qué será? Para el 2004 ya no teníamos en el mundo ningún caso reportado de SARS, de síndrome respiratorio agudo severo. El siguiente coronavirus del cual nosotros, tuvimos conocimiento o presentó una enfermedad, digamos, en el humano, fue en el 2012-2013, en el cual se presentó o se descubrió otro nuevo virus, también perteneciente a la familia de coronavirus, que es el SARS-CoV, el MERS-CoV, que es el causante de lo que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y este virus, a diferencia de los SARS, este virus es de transmisión zoonótica, es decir, viene de los animales. Entonces, la transmisión persona a persona sí puede existir, pero es muy, muy baja. Y aunque la mortalidad de la enfermedad también es muy alta, fue controlada mucho más rápido porque la transmisión no es tan sencilla. El siguiente coronavirus, bueno, entre estos dos estuvo el H1N1, pero bueno, este no es un coronavirus, que también fue clasificado como una epidemia. Y más o menos en diciembre del 2019, en Hubei, Wuhan, China, fue que se detectó el primer caso o los primeros casos de lo que es la enfermedad que estamos viendo en la actualidad. Esta enfermedad los primeros aproximadamente fueron 5 pacientes los que en Hubei se descubrió, hubo un epicentro de esta epidemia, hubo neumonías atípicas, y estas neumonías eran de origen desconocido, y de estas 5 personas, una solamente falleció. Estas personas las relacionaron con un mercado de animales, de peces, que de ahí de Hubei, y en ese tiempo no creían o no sabían cuál era realmente la forma de diseminación de la enfermedad. Entonces, al no saber cómo se diseminaban, realmente el gobierno chino no le dio demasiada importancia a esta infección. El 12 de enero del 2020 se reconoció a esta enfermedad con el nombre de COVID-19, porque es una enfermedad que fue descubierta en el 2019 y es causada por un coronavirus. El 7 de enero fue cuando el gobierno chino dio a conocer el conocimiento de este nuevo virus y le llamaron 2019 nCoV, de nuevo coronavirus. Y después de que se le dio nombre a la enfermedad y que no se tuvieron muchas medidas de control,
a los 10 días aproximadamente esta enfermedad ya había invadido 25 provincias de China, ya había alrededor de 95 casos reportados y ya también tenían alrededor de 17 muertos, todo esto solamente en este corto periodo de tiempo. El primer caso que se reportó en América fue el 19 de enero del 2020, fue en Estados Unidos, en Washington, de una persona que venía de un viaje de China. El primer caso que se reportó en Francia fue el 24 de enero del 2020, también puras personas migrantes. Y el primer caso reportado aquí en México fue el 1 de febrero. Y después de todo esto, más o menos hacia el 22 de febrero, todo muy rápido, se le cambió el nombre a SARS-CoV-2 al nuevo coronavirus. Después de pues prácticamente solo 3 meses, la OMS, después de tener involucrados en este nuevo brote de virus a 114 países, de los cuales ya se reportaban entre todos 118,000 casos y alrededor de 4,291 muertos, fue que la OMS determina a este brote como una pandemia. Y de ahí a la actualidad, en México solamente hemos tenido a principios ya de agosto alrededor de 478,082 casos, con 49,621 muertos, y nada más en Oaxaca tenemos, tuvimos hasta el 1 de agosto 10,736 casos y 994 fallecidos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que, bueno, es la forma de propagación, pues es muy rápida, y pues tenemos que tener cuidado en básicamente lo que son las medidas de propagación para poder controlar esta enfermedad. El SARS-CoV-2 es un coronavirus, es decir, es un virus, este nombre se le dio por la forma que tiene como de corona. Este coronavirus es ya, aquí dice que ya. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. Entonces, algunas partes relevantes de lo que conforman este virus son la glucoproteína S, que es básicamente la proteína que se une al receptor de lo que es la enzima de angiotensina ECA2, que es que se encuentra en los neumocitos, bueno, no nada más en los neumocitos, es más importante en cantidad en los neumocitos tipo 2, pero también lo podemos encontrar este receptor en intestino, en riñón, en endotelio, en corazón, básicamente. Entonces, esta proteína es la encargada de unirse a la célula con la cual se va a poder fagocitar una infección. Una N, lo relevante de la proteína N básicamente es que es la que se va a encargar de que este virus adentro de la célula se mantenga en replicación constante, y la proteína E, que es como que digamos que su importancia radica en que ella se encarga básicamente de lo que es la patogénesis de la enfermedad. Esta célula, ya habíamos, bueno, este virus, a través de la proteína de adherencia, se va a pegar o se va a adherir al receptor ECA2, que es un receptor que está en la superficie de los neumocitos tipo 2,
Este receptor, a través de ese receptor, el virus se endocita hacia la célula, se introduce, libera, se abre el virus, libera el RNA. Este RNA en el aparato de Golgi va a empezar a replicarse y va a empezar a adherir proteínas que el aparato de Golgi le va a dar para formar nuevos viriones, y estos nuevos viriones se vuelven a endocitar para ser transportados hacia el exterior de la célula, y estos virus pues van a infectar células adyacentes y van a hacer mayor la infección. Aquí lo relevante es que no nada más es el efecto del virus. El virus, una vez que entra, va a desatar lo que es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a hacer que lleguen, va a haber muchos, ¿cómo se llaman? Se va a desatar la respuesta inflamatoria, tanto la humoral como la celular, y todo esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria severa que va a dañar a los tejidos adyacentes. Y al mismo tiempo, otra de las alteraciones que se tienen en esta enfermedad son debidas a que al este virus ocupar el receptor del ECA2, que se encarga de regular el sistema renina-angiotensina, va a disminuir, porque este sistema es el encargado de mantener lo que es la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Entonces es otra parte de la ¿cómo se llama?, de la forma de expresión de la clínica, la fisiopatología de esta enfermedad. Creo que me falta una diapositiva. Bueno, ¿por qué es relevante esto para nosotros? Bueno, yo soy ginecóloga y aquí, en el embarazo, normalmente sin infección tenemos ya ciertos cambios que pueden predisponer a una paciente o a una mujer a tener un mayor riesgo durante la enfermedad. Realmente en la actualidad no hay ningún estudio que haya todavía como que hecho, como no ha habido una correlación congruente entre lo que es los cambios de la embarazada y que esto sea un factor de riesgo aledaño para que nosotros podamos tener una infección más severa o que tengamos un riesgo mayor de adquirir el virus. Pero el hecho de que nosotros tengamos cambios fisiológicos por el embarazo que sugieren que pueda haber un efecto, digamos que promotor hacia el daño con el COVID, pues sí es relevante. Entre ellos, lo más importante son los cambios hematológicos. Entre los cambios hematológicos, todo esto va a derivar en que el embarazo es procoagulante, es decir, estamos más propensas las mujeres embarazadas, o están más propensas las mujeres embarazadas a tener trombosis venosa. Y otra de los factores, de las situaciones relevantes también, es que realmente el hecho nada más de estar embarazada disminuye muchas de las funciones pulmonares. Entonces, aun cuando no lo tenemos como, no hay estudios que corroboren o que aseguren que, que el embarazo como tal va a propiciar que sea más fácil, que la paciente se infecte más fácil, o que la enfermedad sea más severa. A nosotros el simple hecho de poder relacionar la fisiopatología de la enfermedad con los cambios fisiológicos del embarazo nos hace tener como más cuidado, porque al ser una enfermedad nueva realmente no está bien estudiada y tenemos nosotros que tener esas precauciones. Entonces, la patogénesis de la infección. Una vez que se da la infección, como ya habíamos mencionado, se va a desencadenar una respuesta inmunológica desde la paciente, que va a ser desde la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, todo esto, esta inmunidad, principalmente la celular, va a crear una tormenta de sustancias, una tormenta de citoquinas, como son interleucinas, interferones, etcétera, que van a propiciar un estado de inflamación local, pues, severo. Y esto, ¿cómo se llama? Estas citoquinas que están liberadas al medio,
no nada más producen la inflamación, sino también la activación endotelial, y esto, aunado a la inflamación, también se activa el endotelio, se activa la coagulación, y lo anterior más la reducción en la expresión de los receptores de la ECA2, pues todo esto nos va a llevar, en el caso, por ejemplo, al reducirse la expresión de este receptor en el sistema renina-angiotensina, vamos a tener vasodilatación y vamos a tener hipotensión, y va a incrementar la permeabilidad capilar. Las citoquinas y la inflamación y la activación endotelial también van a dañar el endotelio y van a activar también la permeabilidad. Y esto, a su vez, aquí vamos a tener una disminución de volumen intravascular, o sea, todo secundario a esto, vamos a tener alteraciones en la microcirculación, hipoperfusión tisular, y esto nos va a llevar a la disfunción orgánica. Cuando enfocamos todo eso al órgano que se está dañando, en este caso el pulmón, vamos a tener las manifestaciones clínicas, como es el caso en el área pulmonar, de que vamos a tener un edema agudo pulmonar no cardiogénico, y va a haber diferentes efectos dependiendo de la zona donde esté causado el daño, ya sea el riñón, ya sea el endotelio, etcétera. A ver, ok. Todo esto, pues, va a causar lo que son los síntomas. Tenemos síntomas que son más frecuentes y síntomas que son menos frecuentes. Si nos damos cuenta, lo más frecuente son la fiebre y los síntomas respiratorios. Entonces, la fiebre predomina en un 87%. La tos seca, fatiga, esputo, disnea, mialgia, odinofagia y cefalea son otros de los poco más frecuentes. Y los menos frecuentes entre todos es la sintomatología digestiva. Entonces, es por eso también que, los síntomas digestivos son clasificados como criterios menores, son muy poco frecuentes. En cuanto a la transmisión de la enfermedad, ok, nosotros tenemos el conocimiento en personas no embarazadas que la transmisión es horizontal, es decir, de persona a persona, a través de gotitas de flush, o bueno, a través de gotitas, que es saliva cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda. Otra es también que no está tan bien fundamentada aún, es la transmisión vertical, que es relevante en el caso del embarazo. La transmisión vertical es de madre a feto. Es decir, que debe de haber un paso del virus a través de la placenta y haber una infección fetal. Aquí tengo un pequeño, ¿cómo se llama? Señalado, hay un pequeño artículo. Este artículo es una revisión de casos que se dieron en el hospital, en un hospital en Italia. Este hospital es un hospital materno, en el cual hicieron un estudio de todas las mujeres embarazadas que tuvieron a sus bebés del 5 de marzo al 21 de abril. Y todas las mujeres que nacieron en ese tiempo, que son COVID positiva, las introdujeron a este estudio, les hicieron el estudio a ellas, estudio a la placenta, estudio al bebé, y de los 22 nacimientos reportados, 2 bebés salieron positivos a COVID. Entonces, esto para área de obstetricia, pues sí es relevante, porque quiere decir que la posibilidad de la transmisión vertical, pues es real. Todavía no se establece bien, se necesitan muchos más estudios para poder, tener como real la la transmisión vertical, pero es relevante por que esto a su vez nos puede ocasionar alguna patología en el embarazo o fetal relevante. Ok. Bueno, la cronología de la enfermedad. Esto es bien importante. Esta y la siguiente diapositiva nos va a dar un poquito una pauta de por qué hay tanta persona transmitiendo la enfermedad.
y por qué son tan importantes los medios, o vaya, todo lo que se enfoca a prevención de la enfermedad. Entonces, está descrito que tarda el periodo de incubación, o sea, en que te infectas a que inician los síntomas, menos de 14 días. Se ha descrito como mínimo un día y como máximo 14. Entonces, he de suponer que si pasan 14 días de que tú tuviste un contacto o que alguien tuvo un contacto con una persona positiva y no presenta síntomas, esa persona se considera que ya o no se infectó, o si se infectó ya no es ya no infecta a más personas. Pero este tiempo es muy variable y también depende de la prontitud con la cual se presentan los síntomas y de la severidad con la cual se presentan, es que nosotros vamos a establecer también un poquito cómo va a ser esta cronología. Pues aquí estamos viendo un cuadro en el cual podemos decir del 100% de personas a las cuales les da... que la canción. Bien, entonces, bueno, les decía que de las personas del 100% de personas que tienen COVID, un 30% de ellas no van a presentar síntomas. Los 5 primeros días está, digamos que el proceso de replicación y de respuesta del paciente, y aproximadamente en el 5º y 6º día empieza a ser efectiva la respuesta inmune, y el paciente hasta el día 14 aproximadamente sigue siendo contagioso y posteriormente es como si, ya tiene una curación de la enfermedad. El 55% de las personas, que es la mayoría de los pacientes con COVID, estos pacientes durante los 5 primeros días básicamente no presentan síntomas. Del 5º al 10º día, sus síntomas inician y se tornan de leves a moderados. Más o menos posterior al 10º día desarrollan una respuesta inmune adecuada, y se puede considerar también que estas personas pues están curadas de la enfermedad. El 100% de las personas que no tienen síntomas o que tuvieron síntomas leves, moderados, no reportan muertes. Pero las personas que ya empiezan a tener síntomas severos o críticos son las personas con las cuales ya en hospital pues tenemos ya mucho cuidado. El 10% de las personas, del 10% de este 100% de enfermos de COVID, son personas que van a desarrollar síntomas severos. Los síntomas severos se van a presentar igual. La mayor parte de las veces, esto es un promedio, no es así como que no es el total de pacientes, pero los pacientes que desarrollan síntomas severos, generalmente esto se presenta alrededor del 5º al 8º día de la enfermedad, del contagio. Y estos, posterior al día 8º, van a requerir ya la hospitalización. Van a requerir hospitalización, generalmente al día 20, 22 de la enfermedad se van a recuperar y empieza a ser un poco efectiva ya la respuesta inmune, y estos pacientes son contagiosos por un periodo de tiempo más largo, más prolongado. Los pacientes críticos son pacientes que desde el inicio empiezan con síntomas severos. Igual, el periodo de incubación varía entre 3 a 5 días, pero al 5º día se empiezan con síntomas que rápidamente se tornan severos. Rápidamente este paciente requiere no solo hospitalización, sino atención intensiva, cuidados intensivos, ventilador, etcétera. Y estos pacientes, antes de que la respuesta inmune sea efectiva, porque están desarrollando una respuesta inmune, una mala respuesta inmune, estos pacientes fallecen.
Ahora, en el caso del embarazo, hay riesgos fetales. Esto es algo que está muy en controversia, porque, como ya lo había mencionado antes, la transmisión vertical realmente no está aceptada como tal aún. No hay suficientes estudios que avalen que haya una transmisión vertical y, por lo tanto, también el hecho de que la enfermedad sea tan nueva permite que haya estudios suficientes para dilucidar si todas estas patologías que se han presentado en mujeres con COVID son secundarias a la transmisión vertical o a la trombosis que se genera por el COVID a nivel de la placenta o por algo netamente derivado de la infección. Entonces, aun cuando estas patologías se han presentado en pacientes embarazadas con COVID, nosotros aún no tenemos estudios suficientes para decir que sí, que hay riesgos fetales derivados de la enfermedad. Esto es muy relevante para nosotros en obstetricia, porque como la mayoría, si son personal de salud, ya sabe que es indispensable para el pronóstico y para el manejo del paciente el tener estudios de gabinete, llámese una tele de tórax o llámese una tomografía computada, que es lo que realmente tenemos aquí en el hospital de Oaxaca. En el caso de la mujer embarazada, la mayoría de personas tiene mucho miedo de tomar este tipo de estudios, pero realmente cuando estos son muy necesarios, es relevante tomarlos. Y aparte de eso, según el Colegio Americano de Radiología y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, han determinado y han estudiado que para que un feto esté dañado por radiación, necesita recibir más de 610 miligrays por estudio. Y en el caso de las placas de tórax, lo que un feto recibe, un feto inútero, es decir, una mamá que recibe una radiación, es para una placa de tórax es de 0.0005 a 0.01 miligrays, o sea, casi nada, y una tomografía varía de 0. ¿Otra vez? Ok. La radiación con COVID no está en protección, ponerle y no hay contra. Esto es para los mismos sin embarazo, ya sea hombres o mujeres, a pacientes con embarazo. Entonces, para que una paciente embarazada sea sospechosa de COVID, necesita presentar al menos 2 criterios mayores en los últimos 7 días, que puede ser tos, fiebre y o cefalea. Si la paciente en el interrogatorio, ya sea en el triage de la clínica o en el triage del hospital, si esta paciente tiene 2 síntomas positivos, entonces hay que ver si hay la presencia de, aunque sea un síntoma o un criterio menor, que son, que son los de acá, aquí en la imagen se ven, pueden ser disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, astenia, dinamia, etcétera. Y en el caso de que se concluya que sí tiene 2 mayores y un menor, entonces se cataloga como una embarazada con sospecha de COVID. Si la paciente no presenta 2 criterios mayores o tiene los 2 mayores y no tiene criterios menores, entonces esta paciente se tiene que integrarle un diagnóstico diferente a COVID y se le tiene que dar su manejo desde el triage.
¿Qué hacemos con una paciente que ya cumple con la definición operacional de sospecha de COVID o que ya tiene el diagnóstico de COVID? Entonces, si la paciente tiene ya el diagnóstico de COVID o sospecha de COVID, tenemos que diferenciar o separar, identificar, perdón, si la paciente tiene o no tiene síntomas respiratorios leves o severos. Entonces vamos a ver primero lo que son síntomas respiratorios leves. Cuando tenemos síntomas respiratorios leves, una mujer embarazada se tiene igual que ver si trae síntomas obstétricos o no trae síntomas obstétricos. En el caso de la evaluación de una paciente, la evaluación inicial debe de incluir la oximetría de pulso y todo lo que son los signos vitales. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Como en el caso de esta paciente es una paciente embarazada, se tiene que verificar la frecuencia cardíaca fetal y se tiene que evaluar si ella tiene o no sintomatología obstétrica. Es decir, los datos de alarma obstétrica que la mayoría ya conocemos, que vaya que se mueva el bebé, que no tenga dolores de cabeza, que la paciente no tenga sangrados, que no tenga contracciones o trabajo de parto, que no se haya roto la fuente, etcétera, ¿no? Tenemos también que en las pacientes, si tenemos síntomas respiratorios leves, es decir, si la paciente tiene signos vitales normales, si ha tenido fiebre pero se controla fácilmente con el medicamento o con medios físicos, si la saturación de oxígeno es mayor del 93%, esto es al medio ambiente, es decir, sin oxígeno suplementario. Si la escala de CURB es menor a 2, ahorita se las voy a mostrar, y no tiene ningún otro factor de riesgo obstétrico ni de riesgos de COVID, es decir, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estas pacientes se clasifican como respiratorias leves y a estas pacientes lo que se les tiene que hacer es enviar a su casa con manejo ambulatorio, aislarla por 14 días. El aislamiento es de los familiares completamente, porque a veces piensan que es aislarse en su casa y siguen conviviendo con la familia. Es aislarse en su casa, uso de cubrebocas, lavado de manos, lavado de todos sus insumos personales, etcétera, ¿no? Reposo relativo en casa, medición de la temperatura en casa cada 4 horas, tomar paracetamol cada 8 horas también. En el caso de que estemos en tiempo de influenza, está justificado que le puedan dar tratamiento para influenza, el oseltamivir, pero vaya, no está tan bien aceptado. Se le tiene que decir a la paciente que tienen que ingerir líquidos más de lo normal, 2,5 litros al día, y se tiene que programar un seguimiento telefónico. A estas pacientes en casa se les tiene que dar datos de alarma o indicar datos de alarma respiratoria. Que la velocidad de su respiración sea mayor de 22 respiraciones por minuto, que tengan dificultad para respirar, que se pongan morados sus dedos o sus labios, el aleteo nasal, etc. ¿Qué pasa cuando una paciente con nosotros tiene síntomas obstétricos, pero tiene síntomas respiratorios leves? Entonces, estas pacientes, básicamente es lo mismo. La valoración inicial es la misma porque es una paciente con síntomas respiratorios leves, pero como es una paciente que tiene o disminución de movimientos fetales, o sangrado vaginal, o dolor de cabeza, o algún otro de estos datos, estas pacientes, si están en primer nivel, si están en la clínica, tienen que ser referidas a segundo nivel. Y si están en el triage de segundo nivel, tiene que pedirse una valoración por ginecología y obstetricia. Estas pacientes que son sospechosas o confirmadas COVID, cuando tienen síntomas respiratorios severos, bueno, una paciente, si la tienes en la valoración inicial, en el
en la clínica de referencia, en su clínica de adscripción, hay ciertos datos que nos dan son datos de alarma porque son criterios de gravedad para el primer nivel. El hecho de que presente anemia, que la oximetría sea menor de 94%, que haya ¿cómo se llama? Síntomas, dolor torácico, que haya, que ya tenía síntomas, pero que ahora son mayores, que tenga vómito, diarrea persistente, que haya descontrol del azúcar, que haya fiebre que no se controla con medicamento y que persista arriba de 39. Cualquier dato de la escala Q-SOFA, que son estos, ¿no? Una presión arterial. Esta es modificada para embarazo, porque la que es sin embarazo aquí es menor de 100, entonces para embarazo son la presión arterial menor de 90, la sistólica, y menor de 60 la diastólica, una frecuencia respiratoria mayor de 22, estado mental empeorado y los criterios de alarma obstétrica que son los mismos. Entonces, estos cuando se presentan en una paciente en primer nivel son pacientes que tienen que ser referidas a segundo nivel. Y si los datos clínicos que no sean los obstétricos se presentan en el triage respiratorio, la paciente se tiene que internar para hacer estudios, estudios iniciales y valorar si sí se va a terminar internando la paciente. Entonces, exactamente lo mismo en el área de triage del hospital. Este es ¿cómo se llama? Los criterios de la evaluación rápida del Q-SOFA, y estos, la presión arterial debe de ser menor de 100 milímetros de mercurio la sistólica, pero esto es en caso de pacientes que no están embarazadas. Cuando a una paciente le detectamos esos criterios en la evaluación inicial, esa mujer tiene que recibir estudios adicionales. Se le tiene que solicitar una radiografía de tórax, estudios básicos, que son biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático, tiempos de coagulación, y en el caso del feto, se le tiene que tomar la frecuencia cardíaca fetal, y dependiendo de la edad gestacional, se tiene que evaluar el tomarle un registro cardiotocográfico. Este estudio lo tenemos en el hospital, pero me parece que en área de COVID no se tiene. Entonces, este estudio solamente se toma en pacientes posterior a la semana 28 de gestación. Se tiene que tomar un ultrasonido en caso de que sospeche que el feto o el embrión no tienen vida, y a toda paciente que llega con síntomas respiratorios, ya sea leves o severos, que cumplan los criterios de sospecha, se les tiene que hacer la prueba molecular de COVID. Los criterios de gravedad en el segundo nivel, es decir, ya que está la paciente internada en el área COVID, son que su tele de tórax tenga datos de neumonía, que sean gestantes o embarazadas con comorbilidades, ¿cómo se llama? Que sea diabética, que sea hipertensa, que tenga, no sé, VIH y que no esté controlada, o algún otro criterio de gravedad obstétrica. Estos son los riesgos, la evaluación de riesgos según CURB 65, que también lo habíamos mencionado antes. Entonces, estos son criterios de severidad también. Una paciente que puede ser que tenga confusión aguda, que el boom, la urea esté mayor de 20 milímetros por decilitro, que tenga más de 30 respiraciones por minuto, que su tensión arterial esté menor o igual de 90 a 60, o una de las dos o las dos, y el 65 pues no aplica porque es que sea mayor de 65 años. Y esta es la clasificación del riesgo, que realmente para la mujer embarazada lo relevante nada más es que presente los datos de riesgo, y con base a eso nosotros vamos a determinar en cuanto al embarazo si hay una necesidad de interrumpirlo. Pacientes hospitalizadas.
Vaya, el manejo realmente de una paciente hospitalizada es el mismo que tienen el resto de los pacientes, con algunas pequeñas diferencias. A una paciente que está hospitalizada, que tiene un embarazo de segundo trimestre, se le tiene que tomar la frecuencia cardíaca fetal, aunque sea una vez al día, con el Doctone, porque pues no podemos utilizar el PINAR porque es un fomite y hay mayor riesgo de contaminación de todo lo que es el equipo de protección. Y a las pacientes que tienen más de 28 semanas, se les tiene que realizar un registro cardiotocográfico cada 24 horas, desde la semana 28 de gestación, para que nosotros como obstetras podamos hacer un análisis del estado fetal. Pero como les decía, este equipo no lo tienen en área COVID. Entonces, pues nosotros nos tenemos que adaptar con frecuencia respiratoria con Doctone. Perdón, con frecuencia cardíaca fetal con Doctone. Todo lo demás sigue siendo parte del mismo manejo que se le da al resto de los pacientes. No tenemos contraindicación para la tomografía. El oxígeno se tiene que dar a no más de 6 litros por minuto. Y si esta paciente con eso alcanza la saturación que nosotros necesitamos para el embarazo, con eso es suficiente. En el embarazo nosotros necesitamos un 94% hacia arriba de saturación para garantizar la oxigenación fetal. Entonces, a las pacientes se les tienen que hacer, toda su batería de estudios que se le hace también al paciente no COVID. Tratamiento. Esto es algo, como con todos los pacientes de COVID, es algo que no está todavía bien establecido. Entonces, ya es conocido o ya todos sabemos que no hay tratamiento ni profiláctico ni curativo para COVID y que básicamente nosotros lo que tenemos que enfocarnos mucho es en la prevención. Pero ¿cómo se llama? Este tratamiento es recomendado por el INPER, aun cuando en los lineamientos que envía o que publicó el gobierno de México, lo que es las recomendaciones para el tratamiento del COVID por SARS-CoV-2, ahí ellos hicieron una publicación el 6 de julio, me parece, y ahí muchos de estos tratamientos no están como que autorizados. Pero pues el hecho de que nosotros no tengamos realmente un tratamiento en la actualidad nos hace tener como ciertas, concesiones en cuanto que a un paciente le voy o no le voy a poner tal o cual cosa. Entonces, el Instituto Nacional de Perinatología sugiere este tipo de tratamientos en mujeres embarazadas con COVID que tengan ya síntomas respiratorios severos. Entonces, la opción 1 de tratamiento es el fosfato de cloroquina o la hidroxicloroquina más acitromicina. Y la segunda opción es el lopinavir, ritonavir más la hidroxicloroquina. Estos son como que los dos tratamientos que están usándose en el Instituto Nacional de Perinatología. Y la tromboprofilaxis, que es con heparina de bajo peso molecular, según las recomendaciones de tratamiento para la infección del SARS-CoV-2, que les digo que fue publicado apenas el mes pasado, ahí mencionan que todo paciente que tiene una enfermedad COVID-19 cumple con criterios para tromboprofilaxis. Entonces, se supone que se le tiene que poner a todo mundo. En caso de pacientes obstétricas, se tiene que tener solamente el cuidado si es una paciente con la cual se está planeando la interrupción del embarazo, para poder suspender a tiempo la heparina antes del finalizar el embarazo, ya sea por parto o por cesárea. Y el uso de esteroides. Depende del texto que ustedes lean, porque las recomendaciones que salieron por el gobierno de México apenas el mes pasado indican que lo ideal es ponerle, el INPER dice que es hidrocortisona o metilprednisolona,
pero acá nos mencionan que la dexametasona está más justificada, pero el uso de esteroides debe de ser administrado con ciertos controles, o sea, no nada más así, que tampoco lo voy a poner acá. Ok. Esto es una de los impedimentos, digámoslo así, por los cuales es complicado darle manejo a una paciente embarazada con COVID. Nosotros o ustedes deben saber que los medicamentos, la Food and Drugs Administration en Estados Unidos clasifica los medicamentos de acuerdo al riesgo de teratogenicidad fetal. Entonces, un riesgo categoría B, según la FDA, es un riesgo, bueno, prácticamente no hay riesgo. Pero el categoría C, aun cuando no está corroborado el riesgo, ya ponen la leyenda de que bajo tu riesgo o bajo, tu responsabilidad, este medicamento se da. Entonces, la mayoría de los medicamentos que están indicados para el coronavirus, o bueno, que están en prueba para coronavirus, la mayoría son categoría C. Y sí hay uno que otro por ahí que está prohibido en el embarazo. Entonces, estos de aquí son medicamentos que se pueden utilizar. Y el único seguro es la citromicina. Más medicamentos que no está igual corroborado, como ya habíamos mencionado, no hay un tratamiento, ya sea profiláctico o de cura para la enfermedad, pero bueno, se están haciendo estudios al respecto y también algunas personas o algunas escuelas lo recomiendan. Criterios de ingreso a terapia intensiva, o sea, criterios de pacientes que están muy graves, igual esto ya no es tan aplicable en obstetricia. ¿Por qué? Porque una paciente que tiene criterios muy altos de severidad, si es una paciente que está en primer trimestre o si está en segundo trimestre, antes de que haya viabilidad fetal, realmente el tratamiento se sigue como se da en un paciente que no tiene embarazo. ¿Por qué? Porque al ser un feto que no tiene viabilidad, realmente no hay ninguna contraindicación para ponerle nada. Lo único que se hace es vigilar frecuencia cardíaca en segundo trimestre de forma diaria o una vez y nada más. Estos criterios también, bueno, depende también de la severidad y depende del cuadro, de la edad gestacional, si tiene o no tiene síntomas obstétricos. Entonces, nosotros, de acuerdo a estos criterios ya de muy alto riesgo, se ve la posibilidad de suspender el embarazo en el momento, suspenderlo por parto, suspenderlo por cesárea. Y una embarazada, aquí ya empieza, lo que se supone que se tendría que hacer, lo cual esto solamente se puede hacer si se tienen ¿cómo se podría decir? Como que la infraestructura y el personal suficiente para hacerlo. Es una paciente que es sospecha o confirmada de COVID, pero es una paciente con síntomas leves. Esta paciente, si tiene trabajo de parto, se le deja continuar su trabajo de parto. Y lo que nos va a hacer decidir si ese trabajo de parto está evolucionando de forma normal. Lo que nos hace decidir que se vuelva una cesárea urgente es que la paciente empiece a saturar por debajo de 94, porque entonces el feto no va a aguantar todo el trabajo de parto. Y si la paciente tiene compromiso materno o compromiso fetal, pues igual, es una cesárea. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? En nuestro medio el problema es que no tenemos un área de obstetricia y COVID. Se tiene un área de COVID general, donde no hay sala de parto, y tenemos el área de embarazo no COVID, donde hay sala de parto y sala de cirugía. Entonces, una paciente
que tiene trabajo de parto, al menos aquí en Oaxaca, en el hospital HGZ número 1, si ella es COVID positivo, no tenemos forma de atender su parto porque no tenemos área de parto, porque no hay médicos suficientes para cubrir las dos áreas. Entonces, una paciente con diagnóstico de COVID o con sospecha de COVID que está en trabajo de parto, generalmente finaliza en cesárea. Y que en el puerperio, una vez que ya nació el bebé, qué cuidados son los que se deben de tener. Entonces, un parto normal, que les decía yo que aquí en Oaxaca, al menos en el hospital HGZ1, no lo podemos ofrecer, es que la paciente, si continúa estable, se egresa a las 24 horas. Y una paciente con cesárea y manifestaciones leves se debe egresar a las 48 horas y tener seguimiento telefónico. Las dos con manifestaciones leves se tienen que tener seguimiento telefónico. Las pacientes que tuvieron un parto normal o una cesárea, vaya, un parto vaginal o una cesárea y que tienen manifestaciones de COVID leves, prácticamente es lo mismo. Se pueden ir a su casa las 24 horas el parto, y ¿cómo se llama? 48 horas la cesárea, igual el seguimiento telefónico debe de ser cada 24 horas. Y en el caso de pacientes con cesárea o con parto, con síntomas severos, esas pacientes depende de su evolución respiratoria en hospital. Esas se quedan internadas en área COVID y van a mantener los cuidados que se le da a toda persona que es COVID sin embarazo. Entonces, las conclusiones aquí. La mujer embarazada, el tratamiento, bueno, como ya habíamos mencionado muchas veces, no hay ningún tratamiento ni hay ninguna forma para prevenir el padecimiento. Por lo tanto, nosotros debemos de exhortar tanto a pacientes como a familiares para tener un apego a las medidas de prevención, un apego a las medidas en las personas que son egresadas a su domicilio y que son COVID positivas con síntomas leves. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el estar limpiando las superficies de contacto, vaya, todo lo que ya se ha dicho muchas veces en medios de comunicación, es donde nosotros debemos de intensificar nuestra atención. ¿Qué pasa? Que estas simples medidas de atención nos disminuyen muchísimo el riesgo de tener una enfermedad por COVID. La mayoría de los pacientes, sea embarazada o no embarazada, una vez que tiene una enfermedad de este tipo o una vez que es positiva para el SARS-CoV-2, es una paciente que tiene un riesgo tal vez no muy alto de presentar un cuadro severo, pero si eres una de las personas o esa paciente o ese paciente es una de las personas que presentan una enfermedad severa, su riesgo de muerte es muy alto. Y el manejo en toda mujer embarazada se debe de individualizar de acuerdo a la edad de embarazo, a el grado de severidad de la enfermedad y si hay o no hay patología obstétrica añadida a la enfermedad de COVID. La prevención de la propagación del virus realmente es la principal prioridad para personal médico, para personas que no son médicos. Entonces, esto básicamente lo único que nos hace ver también es que la enfermedad es tan reciente que no tenemos otra forma en la actualidad de ofrecer una seguridad. No hay pautas reales de tratamiento porque aún no se ha descubierto, la vacuna también es incierta, no hay fecha todavía para cuándo va a salir, entonces nuestro enfoque es preventivo siempre. Entonces, ahora sí, Ivonne, no sé si haya preguntas.
El título de la presentación realmente no fue tan sencillo hacer como un tema como muy básico, porque el título es el manejo integral, entonces va a ser como manejo, pues sí es complicado darle una visión como muy básica, como para población en general. También cabe decir que el tratamiento de una mujer embarazada con infección por COVID siempre es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, todo lo que es de área respiratoria lo va a tener, va a ser principalmente manejada por el personal encargado del área respiratoria, ya sea el médico internista, el cardiólogo, el urgenciólogo, etcétera. Y tiene que ser en conjunto con obstetricia, porque obstetricia es el que va a decidir el manejo obstétrico. Pues si no hay preguntas, Ivonne, pues yo creo que eso pues podría ser todo. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta para la doctora? Adelante, lo pueden hacer en el chat o si gustan abrir su micrófono y realizarla directamente con ella. Parece que ninguna pregunta. Sale. Ok. Bueno, entonces pues eso es todo. Y pues gracias a las personas que estuvieron escuchando. Ojalá les haya ayudado un poquito. Y gracias Ivonne por invitarme. Y pues nos vemos en otras ponencias. Wendy tiene una pregunta. Su participación, excelente plática. Adelante, doctora, tiene una pregunta. Ay, estaba a punto de colgar. A ver, Buenas tardes. Wendy, por favor, ¿puedes hacer tu pregunta? Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta en cuanto a la transmisión vía la vertical. Era es que no sé, no entendí muy bien entre esa transmisión la diferencia. Una era del vínculo madre e hijo, pero me decía que según estudios no estaba comprobado. Pero entonces la otra transmisión es por medio de. Yo creo que me vas a hacer la pregunta porque acuérdate que no tengo audio. Ok. Wendy, ¿nos puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Nos escuchas, Wendy? Sí, los escucho. Bueno. Ajá, bueno. Sí, era en relación a la diferencia entre la transmisión vía vertical y vía horizontal. Decía que una era la transmisión entre el binomio madre e hijo y que esta aún no estaba 100% confirmada o no había estudios que lo avalaran. Pero la otra, entonces la otra transmisión, ¿cómo es? La transmisión horizontal. Ajá. La transmisión horizontal es de persona a persona, es la que tienen todos los pacientes, embarazo o no embarazo, de COVID, a través de gotitas, es decir, la saliva, cuando uno habla o cuando uno tose o cuando uno estornuda, siempre ese, ¿cómo se llama? Ese aliento o eso que sale, siempre lleva gotitas que llevan viriones de la enfermedad, llevan virus. Estos virus, al salir al propagarse, nosotros sacarlos hacia el medio ambiente, ya sea
que directamente tosas sobre alguien o que tosas y esas gotitas van a caer en alguna superficie, van a caer en una mesa, en un asiento, o a lo mejor tosiste o estornudaste, te tapaste con la boca y luego vas y saludas a alguien de mano. Entonces, esos virus, esa persona que ya los tiene, si toca la mesa, toca el sillón, se toca con la mano, la boca, se talla los ojos, ese virus tiene contacto con mucosas oral, nasal u ocular y se inocula hacia adentro del organismo. Y es así como nosotros podemos adquirir la enfermedad. En el caso del COVID es un poquito más fuerte todavía porque no nada más es transmisión por gotitas, sino también por gases. Es decir, que no nada más son las gotas que salieron de agua y por el peso cayeron al suelo, sino todo ese, vaya, lo que vulgarmente se conoce como el vaho. Nosotros normalmente tenemos alrededor de 1 metro en la periferia de nosotros con esos gases que emanan de nuestra boca. Entonces, una persona, por eso lo de la sana distancia, una persona que está platicando conmigo así como mi amiguita y estoy platicando con ella muy de cerquita y todo, aunque yo no escupa, ese gas que tiene un alcance mínimo de 1 metro, entra en contacto con la persona con la que yo estoy. Ese virus, esa persona lo aspira y se infecta. Esa es la transmisión horizontal. ¿Aclaré tu duda? Sí, está bien. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, aquí Yesenia nos hace un comentario y nos dice que en su hospital llegan personas que se dan cuenta, pues hasta que ya están ahí, ¿no? Ya están infectados. Ajá. ¿Cómo? Bueno, A ver, otra vez. Nos hace Yesenia y dice, en mi hospital llegan y hasta que nos infectamos nos damos cuenta. Eso es también por lo cual nosotros tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Bueno, tener la responsabilidad para con cada uno de nosotros y para con el resto de las personas de cuidarte y de cuidarnos a todos. El hecho de que haya otra persona que no trae cubrebocas o que incluso no trae síntomas. En la actualidad, mira, el hecho de que haya personas que que van a cursar asintomáticas, pero incluso aunque cursen asintomáticas, van a ser infecciosas por algún tiempo, eso hace que la gente se confíe. Entonces, bueno, es que fulanita no tiene nada, no tiene tos, no tiene gripa, no nada, no tiene... O a lo mejor tuvo una presentación atípica, tuvo diarrea, pero es infecciosa. Y tú no te das cuenta. Entonces, tú no puedes esperar a que alguien llegue y tenga contacto tuyo y hasta que tú te enfermes, sabes que tuviste contacto con alguien. Eso no puede ser. Por eso es que tú tienes que tener, o todos debemos de tener, medidas de prevención. Por eso es la sana distancia, por eso es que no saludamos de mano, de beso, de abrazo, por eso es que traemos cubrebocas, por eso es que el cubrebocas tiene un tiempo de vida. Yo ayer vi una persona que hoy vi con el mismo cubrebocas que ayer y es un cubrebocas delgadito. Entonces, cubrebocas desechables, desechables. No se vale estar repitiendo o estás con el cubrebocas, ya saliste con él, llegas a tu casa, lo agarras por enfrente y lo tiras y no te lavas la mano. Entonces, todas esas medidas son parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque no hay forma de que nosotros podamos, no nada más convencer a la gente de que se cuide, porque si ellos ni a ellos se cuidan, ¿tú crees que van a tener el cuidado de protegerte también a ti? Te tienes que cuidar tú. Y tienes que intentar sí hacer conciencia en todos los demás, que no es tan sencillo. Pero sí, eso es real, o sea, no te das cuenta. Aun cuando los criterios son 2 mayores y 1 menor para determinar que es un sospechoso, la paciente puede tener 1 o puede tener ninguno y ser positiva. Gracias, doctora. Gregorio Girón Hernández le pide que explique nuevamente la respuesta que produce la tormenta de citoquinas en el cuerpo de una mujer embarazada.
la respuesta que produce. Ok, la reacción inflamatoria a nivel, vaya, en el área donde esté, en el caso del neumocito, por ejemplo, la reacción inflamatoria va a causar un daño que está derivado de todas las sustancias que van enfocadas a agredir al virus. Pero generalmente en las personas graves y no graves tienen una respuesta inflamatoria excesiva, por eso se le llama tormenta de citocinas. Entonces, esta respuesta inflamatoria que normalmente hace que incremente la permeabilidad vascular, que haya daño en el endotelio, ocasiona que haya una fuga de líquidos a tercer espacio, es decir, del vaso se fuga el agua hacia el intersticio, o sea, entre las células, no hacia las células, sino entre las células. Todo eso ocasiona edema, hay lo que ya intervienen cosas como lo que son como las interleucinas, los leucotrienos, todo el efecto que tienen también sobre los factores de coagulación, perdón, sobre plaquetas, la agregación plaquetaria, viene también la formación de trombos, viene, híjole, es que así como que muy básico no es, toda esta inflamación en el área provoca daño tisular, provoca daño tisular, provoca isquemia tisular, provoca muerte celular y provoca daño al organismo o al órgano blanco. Provoca manifestaciones, o sea, vaya, mucho de esto se manifiesta que hay edema en el pulmón, que hay edema pericárdico, que hay todo donde hay receptores de neumocito 2. La paciente, muchos de los criterios que estamos viendo o que vemos en el, ¿cómo se llama? En las respuestas, bueno, en el cuadro clínico mucho es como muy evidente. A ver, ya, déjame, ya me salí, me estoy yendo hacia sistema renina-angiotensina. Ok, dices que de las interleucinas nada más, ¿no? De la tormenta. Pues esto es básicamente la reacción inflamatoria severa. La reacción inflamatoria severa sobre los vasos y sobre los tejidos de órgano blanco. Y esa inflamación severa ocasiona todo lo demás. Doctora, Araceli López Bustamante tiene una duda. Araceli López Bustamante, abre tu micrófono, Cheli, para que hagas la pregunta directamente con la doctora. Bueno, voy leyendo la pregunta. Entonces, los bebés recién nacidos que han salido positivos, ¿cómo se han contagiado? Si naciendo por ser hijos de madre COVID, suben directo a esa área respiratoria. Es una pregunta que me hace Araceli. A ver. Dice, otra vez. A ver, repítemela. Los bebés recién nacidos que han salido positivos, ¿cómo se han contagiado? Si naciendo por ser hijos de madre COVID, suben directo a esa área respiratoria, a esa área de aislamiento. Lo que pasa es que los bebés de mama COVID no suben directo, al menos aquí en Oaxaca, los bebés de mama COVID no suben directo a un área de personas con COVID, suben a un área específica de aislamiento de hijos de mamá COVID. Y aquí la situación también es ¿cómo se llama? Es que para que nosotros podamos decir que sí fue una transmisión vertical, necesitamos tener estudios de la placenta. Y necesitamos que el examen que le hicieron al bebé se lo hagan, pues cuando nació, no hasta no sé cuántos días después de que estuvo en área COVID. Entonces, realmente para que yo pueda decirte que esos bebés se contagiaron in útero o fuera del útero, se necesita un protocolo de estudio con estudios muy específicos, como este que les señalé en la presentación, que fue en, ¿cómo se llama este hospital? Es el Papa, no me acuerdo, Papa, ¿qué se llama el hospital? Este hospital
lo que hizo fue tomar prueba COVID a la mamá. Salió positiva, naciendo el bebé prueba COVID y pruebas moleculares a la placenta. Y así fue que dijeron, ¿sabes qué? 2 son positivos. Y se puede suponer, porque ni siquiera lo aseguran, pueden suponer que esta fue una transmisión vertical. Y por eso es que en la actualidad todavía no está como que bien ni aceptado ni negado que pueda existir esa transmisión vertical, porque al prácticamente no haber recién nacidos positivos, entonces no sabemos, si se infectó de una u de otra forma. Porque si fuera como que la transmisión vertical es muy frecuente, tendrían que ser muchos bebés los que están saliendo positivos. Pero como son poquitos, realmente sí se necesita un estudio para poderlo determinar. Gracias, doctora. Mire, también Carla Lorena Pablo Muguel tiene otra pregunta. Dice, la saluda primero. A partir del día 1 de la exposición al virus, es decir, el tiempo de incubación, ¿es posible contagiar o únicamente hasta que se presentan los síntomas? No, uno puede ser contagioso antes de presentar los síntomas o incluso uno puede ser contagioso siendo asintomático. Porque hay pacientes o hay personas que cursan la enfermedad de forma asintomática, pero pueden ser contagiosos. Muchas gracias. Aquí está Victoria y Elena y le pregunta si una paciente embarazada está sospechosa de COVID, pero está saturando 94, ¿esa paciente tendría que ser ingresada al área de COVID? No, si no tiene síntomas o otros criterios de gravedad, porque no depende nada más de la saturación. Si la saturación está por arriba de 94 o 94 o más sin oxígeno suplementario, esa paciente, si no tiene ningún otro dato de alarma respiratoria o de gravedad, mejor dicho, entonces esa paciente se puede egresar a su domicilio. Pero si está saturando más de 95, pero tiene algún otro criterio de gravedad, pues por supuesto que se interna. Gracias, doctora. Mayra Paloma Pascual López la saluda y le dice, si la madre está infectada, ¿puede infectar al feto por vía placentaria? Y si es así, ¿cómo se va a detectar? Permítame. A ver. Ya, ¿listo? Ajá, me preguntaban que cómo se determina si el bebé de mamá COVID es o no es positivo. Entonces, lo único que se hace es hacerle una prueba a un bebé nacido de mamá COVID. Y eso lo hacen, si el bebé nació de mamá COVID, en el hospital le hacen su prueba. Me parece que Mayra se refiere a la detección en útero. No se hace. No se hace. No tenemos, no tenemos una indicación para determinarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber un daño. Entonces, si una mamá tiene COVID y tiene un embarazo de 28 semanas, de 29 semanas, a mí no me da ningún beneficio saber ahorita que está embarazada si el bebé tiene infección. No le voy a dar ningún beneficio.
No hay ninguna prueba serológica materna, es decir, no le puedo tomar pruebas a la mamá que me indiquen que el bebé tiene COVID, ni tampoco me voy a arriesgar a tomarle una prueba invasiva, es decir, tomarle en la semana, no sé, 28 o 30, una muestra de líquido amniótico, que también es un procedimiento invasivo, sin la seguridad de que pueda yo hacer un diagnóstico, porque no existe en la actualidad ningún estudio al respecto. Entonces, un bebé inútero no se le hace diagnóstico. Gracias, doctora. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, solamente hay comentarios felicitándola por su presentación. Hay personas que se han conectado con nosotros de Aguascalientes, de Barranquilla, en Colombia, de Hidalgo, Huatulco, de la Sierra Norte de aquí de Oaxaca. Muchos compañeros también del HGZ1, de bomberos en Candiani. Y bueno, Tuxtla Gutiérrez, ella es de Huatulco. La saludan y la felicitan por su presentación. Gracias. Ok, doctora. Bueno, pues les voy a pedir un favor. Prendan por favor sus cámaras para que podamos tomar una captura de ustedes que nos están acompañando. Les doy las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación y por haber aceptado la invitación. Les doy las gracias a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Comité de Lactancia del Hospital General de Zona número 1, doctor Demetrio Mayoral Pardo, donde laboro y también nuestra ponente. Y me da mucho gusto que se hayan conectado. Les puse una encuesta de salida en el chat para que nos hagan favor de responder. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Si gustan encender la cámara, los demás jóvenes que están conectados con nosotros. Bueno, pues, ¿la estamos escuchando, doctora? Bueno, muchas gracias a todos.